¿Qué ocurre cuando un pueblo entero queda atrapado en el tiempo, cubierto de polvo y rodeado de leyendas? En el corazón del desierto de California existe un lugar donde los ecos del pasado resuenan con fuerza. Bodie, el pueblo fantasma más famoso de Estados Unidos. Este lugar no es solo un vestigio del auge y caída de la fiebre del oro, sino también un sitio cargado de misterios, tragedias y, según algunos, maldiciones. Pero, ¿qué es lo que realmente hace de Bodie un lugar tan fascinante y aterrador? Acompáñanos mientras desenterramos la historia de este pueblo perdido en el tiempo. Hoy exploraremos uno de los lugares más enigmáticos de Estados Unidos, Bodie. Te contaremos cómo este pueblo pasó de ser un hervidero de actividad a convertirse en una ciudad fantasma congelada en la historia. Descubriremos las historias de quienes vivieron y murieron allí, los mitos que rodean su declive y cómo se convirtió en un destino turístico cargado de misterio. Pero también exploraremos un fenómeno inquietante, la supuesta maldición de Bodie que afecta a quienes se llevan algo del lugar. ¿Estás listo para esta aventura? Adentrémonos en Bodie. Resumen de lo que se cubrirá en el video El auge de Bodie. Cómo la fiebre del oro transformó un pequeño campamento minero en una ciudad llena de esperanza y caos. El declive y abandono. Las razones económicas, sociales y naturales que llevaron al colapso de Bodie. Los misterios y leyendas, las historias de tragedias, fantasmas y la infame maldición que rodea a este pueblo. En 1859, un minero llamado William S. Bodie hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre el destino de una remota región desértica del este de California. En medio de un paisaje árido y desolado, Bodie encontró oro, una chispa de esperanza en una tierra olvidada. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. Antes de que pudiera ver el resultado de su hallazgo, Bodie murió en una tormenta de nieve, dejando atrás su sueño inconcluso. Irónicamente, la ciudad que llevaría su nombre prosperaría mucho después de su muerte, aunque incluso su nombre sería objeto de confusión. La ciudad fue registrada como Bodie, debido a un error de ortografía, pero el nombre se mantuvo y perduró. A pesar del potencial del lugar, el descubrimiento inicial de Bodie no causó revuelo inmediato. La fiebre del oro en California estaba en pleno apogeo, y los buscadores de fortuna ya estaban dispersos por todo el estado. No fue hasta la década de 1870 que la suerte de Bodie cambió de manera drástica. Todo comenzó con el descubrimiento de un rico filón de oro en las cercanías, un hallazgo que atrajo a un flujo masivo de mineros, empresarios y aventureros. De ser un pequeño campamento, Bodie se transformó rápidamente en una ciudad minera en plena ebullición. Para 1879, la ciudad de Bodie alcanzó su apogeo. Con una población de aproximadamente 10,000 habitantes, la ciudad bullía de actividad. No era solo una comunidad minera, sino un microcosmos de la fiebre del oro, donde los extremos de la riqueza, la pobreza, la violencia y el progreso coexistían en un equilibrio precario. Bodie contaba con más de 60 saloons, burdeles, tiendas, iglesias y hasta un periódico local que informaba a sus ciudadanos sobre las noticias del día y en muchas ocasiones sobre los incidentes violentos que eran parte de la rutina diaria. La vida en Bodie era una mezcla de esperanza y peligro. Los tiroteos en las calles eran algo común, y los conflictos solían resolverse con rapidez y brutalidad. Se decía que Bodie era uno de los lugares más peligrosos del oeste, ganándose una reputación que incluso sus propios habitantes reconocían. La frase «ir a Bodie» se convirtió en una expresión popular, utilizada como sinónimo de aventurarse en el infierno mismo. Era una advertencia para quienes se atrevían a desafiar las duras condiciones y los riesgos de una ciudad donde la fiebre del oro intensificaba lo mejor y lo peor de las personas.
A pesar de su reputación como un lugar violento, Bodhi también era una comunidad compleja, donde las prioridades divididas de sus habitantes se reflejaban en su paisaje urbano. En la ciudad coexistían las iglesias y los saloons en proporciones sorprendentemente similares. Algunos buscaban la redención espiritual después de una vida marcada por el pecado y la avaricia, mientras que otros preferían ahogar sus penas en alcohol y juego. Esta dualidad era un reflejo perfecto de la tensión inherente a las ciudades mineras. Por un lado, la búsqueda de riqueza y por otro, el costo humano y moral de alcanzarla. El auge de Bodhi no solo atrajo a mineros y empresarios. También llegaron mujeres, muchas de las cuales eran emprendedoras que dirigían negocios legítimos o, en algunos casos, burdeles que prosperaban en medio del caos. La diversidad de personajes que poblaban Bodhi incluía desde buscadores de oro y bandidos hasta predicadores y comerciantes, todos intentando sacar provecho del frenético auge económico de la ciudad. El periódico local, The Bodhi Standard, capturaba estas historias, narrando tanto los triunfos como las tragedias de una ciudad que parecía estar al borde de la grandeza o del colapso en cualquier momento. Un aspecto menos conocido de Bodhi era su impresionante infraestructura para la época. A pesar de estar situada en una región remota, la ciudad contaba con innovaciones como un sistema telegráfico que la conectaba con el mundo exterior. También había bancos que guardaban las fortunas de los mineros afortunados, aunque estos eran objetivos frecuentes de robos. La economía de Bodhi se expandió rápidamente, alimentada por la fiebre del oro, pero también se volvió volátil, con fortunas que se hacían y se perdían en cuestión de días. La fiebre del oro no solo trajo riqueza y caos, sino también historias humanas fascinantes. Una de ellas es la de un niño pequeño que, al escuchar que su familia se mudaría a Bodhi, escribió en su diario: «Adiós, Dios, nos vamos a Bodhi». Esta frase, que puede interpretarse como una expresión inocente o una sombría premonición, encapsula perfectamente la percepción que muchos tenían de esta ciudad salvaje y sin ley. A medida que el oro fluía de las minas, Bodhi se convirtió en un símbolo del sueño americano, una promesa de riqueza y oportunidad para quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los desafíos de un entorno implacable. Pero el precio de esa promesa era alto. Las duras condiciones climáticas, los peligros laborales en las minas y la violencia constante cobraban un tributo en las vidas de los habitantes, y sin embargo, durante su breve apogeo, Bodhi encarnó el espíritu pionero del oeste estadounidense, un lugar donde el riesgo y la recompensa iban de la mano. Pero, ¿qué sucede cuando el oro deja de fluir? ¿Qué pasa con una ciudad construida únicamente sobre la promesa de riqueza? El destino de Bodhi nos revela la otra cara de la fiebre del oro. La prosperidad de Bodhi fue tan efímera como intensa. Al igual que muchas ciudades mineras del oeste, su auge estuvo completamente ligado a la riqueza de sus vetas de oro, y cuando éstas comenzaron a agotarse en la década de 1880, el destino de Bodhi quedó sellado. La frenética actividad minera que una vez definió a la ciudad dio paso a un éxodo masivo de sus habitantes. Mineros, empresarios y familias enteras que alguna vez soñaron con construir un futuro en Bodhi, empacaron sus pertenencias y se marcharon en busca de nuevas oportunidades en otros rincones del oeste americano, como las minas de Nevada o Alaska. El declive de Bodhi no fue únicamente económico, sino que también estuvo marcado por tragedias que parecían golpear a la ciudad en sus momentos más vulnerables. En 1892, un devastador incendio arrasó con gran parte del distrito comercial, destruyendo negocios que alguna vez prosperaron en la época dorada de la ciudad. Aunque algunos intentaron reconstruir, el daño era irreversible. Décadas más tarde, en 1932, otro incendio, iniciado por un niño jugando con fósforos, consumió más de 90% de las estructuras que quedaban en pie.
Estos incendios no solo acabaron con gran parte de los edificios, sino también con el espíritu de los pocos residentes que todavía se aferraban a la vida en Bodhi. Mientras las vetas de oro se secaban, también lo hacía la vida en las calles de la ciudad. Para principios del siglo XXI, Bodhi era apenas una sombra de lo que fue. El comercio había desaparecido casi por completo y los servicios básicos eran inexistentes. Los pocos residentes que permanecían en el lugar vivían en condiciones precarias, sobreviviendo con lo que podían. En 1915, Bodhi fue declarada oficialmente una ciudad fantasma, un estatus que selló su transformación de un bullicioso epicentro de la fiebre del oro a un lugar olvidado por el tiempo. Sin embargo, el abandono no significó el fin de Bodhi. En un giro irónico del destino, su aislamiento y desolación se convirtieron en su salvación. Mientras otras ciudades mineras del oeste fueron desmanteladas o completamente destruidas, Bodhi permaneció en gran medida intacta. Los edificios que sobrevivieron al tiempo y a los incendios quedaron congelados en un estado de decadencia detenida, una especie de cápsula del tiempo que preserva la vida tal como era en el siglo XIX. Esta condición única convirtió a Bodhi en un museo viviente que atrae a miles de visitantes cada año. En la actualidad, Bodhi es un parque histórico estatal, donde sus calles polvorientas y edificios de madera en ruinas cuentan la historia de su ascenso meteórico y su inevitable caída. Al caminar por sus calles, los visitantes pueden asomarse a las ventanas de las casas abandonadas y ver muebles, utensilios y pertenencias personales que parecen haber sido dejados atrás de manera apresurada. Es como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento en que sus últimos residentes decidieron marcharse. Pero lo que realmente distingue a Bodhi no es solo su historia de auge y decadencia, sino también las leyendas y misterios que lo rodean. Se dice que el espíritu de aquellos tiempos no ha abandonado completamente la ciudad. Algunos visitantes y guardaparques aseguran haber visto figuras espectrales en las ventanas de los edificios o escuchado pasos en las noches tranquilas. Incluso, existe una superstición local que advierte a los turistas sobre llevarse recuerdos de Bodhi, como piedras o trozos de madera. Según la leyenda, hacerlo trae mala suerte, y quienes lo han intentado han enviado de regreso esos objetos acompañados de cartas describiendo infortunios inexplicables que les sucedieron después de su visita. Bodhi es, sin duda, mucho más que una ciudad fantasma. Es un testimonio de la ambición humana, de cómo la fiebre del oro impulsó tanto el progreso como el abandono. Sus ruinas narran una historia de gloria y tragedia, pero también invitan a reflexionar sobre los legados que dejamos atrás y el impacto de nuestra búsqueda de riquezas. Hoy, al ser preservada como un parque histórico, Bodhi ofrece una ventana única al pasado, un lugar donde cada estructura en ruinas y cada calle desierta parece susurrar los ecos de quienes alguna vez vivieron y soñaron allí. Pero, ¿es Bodhi solo un vestigio del pasado? ¿O algo más acecha entre sus ruinas? Las historias de lo inexplicable siguen cautivando a quienes visitan este lugar olvidado por el tiempo. Bodhi no solo destaca por su historia de auge y abandono, sino también por el aura de misterio que lo envuelve. A lo largo de los años, este pueblo fantasma ha sido escenario de numerosos relatos de lo inexplicable, que han alimentado su reputación como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Visitantes y guardaparques han compartido historias que van desde encuentros con figuras sombrías hasta la inexplicable sensación de estar siendo observados mientras caminan por sus calles desoladas. Uno de los edificios más infames es la casa de J.S. Kane, un prominente empresario de la época dorada de Bodhi. Según relatos, algunos visitantes han visto el rostro de una mujer asomándose desde las ventanas de la casa, mientras otros aseguran haber oído voces o pasos cuando no había nadie cerca.
Estas experiencias han convertido a la casa de Kane en un punto de interés para los aficionados a lo paranormal, aunque muchos salen del lugar con más preguntas que respuestas. Sin embargo, el misterio más famoso de Bodhi no está relacionado con apariciones, sino con la enigmática maldición de Bodhi. Según esta leyenda, cualquiera que se atreva a tomar un objeto del lugar, ya sea una piedra, un clavo o cualquier otro recuerdo, será perseguido por una racha de infortunios. Se dice que la mala suerte persiste hasta que el objeto robado es devuelto al parque histórico. Lo sorprendente es que esta no es solo una leyenda urbana. El parque estatal recibe cada año cientos de cartas y paquetes de personas que, después de enfrentar desgracias inexplicables, deciden devolver los objetos que habían tomado. Muchas de estas cartas incluyen relatos inquietantes de accidentes, problemas financieros, rupturas sentimentales y otros eventos desafortunados que atribuyen directamente a la maldición. Algunas teorías sugieren que la maldición no es más que una estrategia ideada para proteger el sitio histórico de saqueadores. Sin embargo, el volumen de objetos devueltos y la sinceridad aparente de las cartas han hecho que incluso los más escépticos se detengan a reflexionar. Es posible que Bodhi conserve una energía especial, una especie de memoria de las tragedias y emociones vividas por quienes habitaron sus calles. Estas historias han convertido a Bodhi en un destino de culto para buscadores de lo paranormal, historiadores y curiosos. Cada año, personas de todas partes del mundo llegan al pueblo fantasma con la esperanza de experimentar algo fuera de lo común. Algunos buscan respuestas, otros buscan aventuras, pero todos se marchan con un nuevo respeto por el pasado y las huellas que deja en el presente. Sin embargo, las leyendas de Bodhi no solo hablan de fantasmas o maldiciones, también invitan a reflexionar sobre lo que significa preservar el pasado. Las historias de objetos devueltos, de almas que no pueden abandonar el lugar y de la decadencia detenida de sus edificios, nos recuerdan cómo los lugares y sus historias pueden ejercer un poderoso influjo sobre nosotros. Bodhi no es simplemente una colección de ruinas, es un reflejo de nuestras propias aspiraciones, miedos y la forma en que el tiempo moldea todo lo que dejamos atrás. Al mirar las sombras que se proyectan en las calles polvorientas de Bodhi, surge una pregunta inquietante. ¿Están los fantasmas que rondan este lugar atrapados en su historia, o somos nosotros quienes no podemos soltarlos? ¿Qué nos enseña Bodhi sobre la naturaleza humana y la ineludible marcha del tiempo? Bodhi es mucho más que un pueblo fantasma. Es un reflejo del sueño americano, de la ambición humana y de las consecuencias de un crecimiento desenfrenado. A través de sus ruinas, podemos ver cómo la historia deja su marca, no solo en los edificios, sino también en las historias que perduran. Si te fascinó este viaje por Bodhi, no olvides suscribirte para descubrir más historias como esta. Deja un comentario con tu opinión. ¿Crees en la maldición de Bodhi? Nos encantaría saber qué piensas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.